Estamos con Geraldine Maurer, nutricionista, mitos y verdades de las dietas para perder peso y tener una vida saludable. Geraldine, gracias por estar con nosotros en Siempre en Casa. Gracias, Mauricio, gracias por la invitación. Gracias a todos tus oyentes. No, a ti por acompañarnos. Saludos, Sí, a ti por acompañarnos. Y precisamente yo no creo que ninguna persona quiera fracasar en ese propósito de tener una alimentación saludable y convivir con un peso de acuerdo a su estatura, de acuerdo a su estructura muscular y de acuerdo a los huesos con los que ha llegado a este mundo. Hay personas que se obsesionan en tener un peso con un patrón, ¿no?, de estructura muscular que no les corresponde. Entonces, quisiera empezar por allí. ¿Cómo una persona puede determinar cuál es el peso ideal según su contextura muscular, ósea? Claro, excelente, Mauricio, porque es un buen inicio de hablar sobre el sobrepeso, porque cada persona, como bien dices, tiene una estructura distinta, ¿no? Por ejemplo, una manera de medir la estructura ósea es tomando, por ejemplo, la mano con la muñeca de esta manera y poner el dedo gordo y el dedo medio alrededor de la muñeca. Si digamos los dedos no llegan a chocar, la contextura de la persona es bastante grande. Si los dedos chocan, es que es una contextura normal, por ejemplo. Y si si los dedos casi, digamos, se sobrepasan uno a otro, casi dan la vuelta, es que la contextura es súper delgada. Ahora, da lo mismo la muñeca izquierda o la derecha, porque hay muchas personas que están haciendo contigo el ejercicio en casa para saber si son de naturaleza gruesa o delgada. Da lo mismo, cualquier muñeca. Da igual cualquiera de las dos muñecas. Y ahí vamos a determinar la contextura en primer lugar, porque pueden haber hasta 10 o 15 kilos de diferencia entre una contextura delgada y una contextura grande, ¿no? Aunque tengan la misma estatura las personas. Exacto, de ahí viene la estatura. Depende de la estatura el peso adecuado. Una manera rápida, pero bastante teórica, que no es así exacta al 100%, pero es un buen, digamos, un buen parámetro que podemos tomar en consideración. Por ejemplo, en mujeres es la estatura, ya en centímetros. Por ejemplo, si una mujer mide 1,65 m, va a restar a 165 centímetros, le va a restar 110. Y ese es su peso teóricamente ideal si fuera de una estructura normal. Si fuera de una estructura delgadita, podríamos restarle 5 kilos. Y si fuera de una contextura más grande, podríamos aumentarle 5 kilos, ¿no? O quizá a veces un poquito más. Porque claro, y en hombres a la estatura se le resta 100. Si, por ejemplo, un hombre mide 1,65 m, le restamos 100 y su peso teóricamente ideal es de 65, si fuera de contextura normal, ¿no? Igual esos 5 kilos hacia arriba o hacia abajo, que puede ser un poquito más o un poquito menos, porque acá ya entran, se toma en consideración otros aspectos, como por ejemplo el porcentaje de grasa corporal, que también hay manera de medirlo, ¿no? A través de algunas balanzas o a través de algunas mediciones del cuerpo se puede obtener el porcentaje de grasa corporal, que en realidad es un excelente diagnóstico nutricional. ¿Por qué? Porque pueden haber personas, por ejemplo, que pesan mucho, pero porque han hecho muchos ejercicios o son muy musculares, entonces no van a tener sobrepeso en relación a estos pequeños ejercicios que hemos hecho en cuanto a la estatura de las personas para determinar su estado nutricional. ¿Cuánto tiene que ver la organización en el éxito de un plan alimenticio? Las personas se lo proponen, escucho, y me parece que tú estás mucho más consciente que todos los que nos están escuchando, que cada semana las personas se proponen bajar, pero los resultados no son los que esperaban y ya, tiran la toalla, ¿no? No hay ni siquiera frustración, sino es que tiran la toalla
sin reflexionar que pueden tener luego problemas cardíacos, diabetes, las articulaciones en las rodillas. O sea, ir por la vida con sobrepeso no tiene nada que ver con la estética, sino con una vida saludable. Entonces, yo no quisiera que las personas que nos están escuchando dejen esa toalla tirada, sino que la recojan, te escuchen con atención, porque el orden, la planificación, la organización, tener a la mano cosas que nos lleven a aplacar esa crisis de ansiedad que puede aparecer en cualquier momento del día, en vez de resolverla con una rica torta de chocolate, quizás la podemos resolver con una manzana verde. Volvemos contigo, Geraldine, luego de este brevísimo receso para triunfar en los planes alimenticios que cada uno se puede proponer. Muy bien. Las personas que habían tirado la toalla o que están enfrentando una frustración porque no cumplieron sus objetivos con los planes nutricionales que querían cumplir, es momento, ¿no?, de reanimarnos y estimularnos y escuchar atentamente los consejos de Geraldine Maurer. Ella es nutricionista y precisamente le habíamos dejado planteado eso, que más allá de sentirnos mejor con nosotros mismos, y hay que validar que hay una saludable vanidad si uno quiere bajar de peso y verse mejor, pero también hay una vida menos expuesta a enfermedades a la que nos queremos aferrar, a tener una vida sana. ¿Cuáles son las 3 reglas básicas para no fracasar en un plan nutricional? Quienes te están escuchando y quieren emprenderlo no el lunes, sino ahorita, ahora mismo. Sí, Mauricio, como dices, es muy importante la planificación. Muchas personas, yo lo veo en la consulta, que, por ejemplo, al no tener nada que comer, piden comida, por ejemplo, ¿no? Y ahí piden cualquier cosa o no tienen nada que comer en casa y compran galletas o un exceso de carbohidratos, por ejemplo. Por eso tener una comida planificada, saber quién va a cocinar, saber que la comida yo o la voy a cocinar yo o la voy a cocinar otra persona o la voy a comer en un restaurante, pero hay que tenerlo claro, saber qué comer en estos momentos, tanto desayuno, almuerzo y cena, porque hay personas que posiblemente también se levantan muy temprano y no llegan hasta muy tarde a su casa y en donde trabajan no tienen un buen lugar para comer. En ese caso también tienen que planificar, llevar, por ejemplo, una lonchera, y eso depende de tener una buena logística, haber hecho tus compras previamente, saber qué cosas tienes que comer en todos estos momentos, si tiene refrigeración o no. Entonces hay una serie de condiciones que van a hacer que yo pueda llevar o no una buena alimentación. Si yo tengo todas las condiciones adecuadas, tengo que tener disponible en mi casa las cosas que pueda comer, por ejemplo, verduras, frutas, ¿no?, el pescado que tengo que comer, o el pollo, o la carne, o los huevos, etcétera. Si yo no los tengo, voy a volver a caer en esta, digamos, práctica de pedir comida o en sí cualquier cosa, porque en sí los excesos en alimentación que van generando el sobrepeso y la obesidad se vuelven en un círculo vicioso y en aumento, ¿no? Es como una bola de nieve, en el sentido de que las personas, a medida que van aumentando en peso, van alterando su química interna. Por ejemplo, van elevando el azúcar, van elevando la insulina en la sangre, y esto hace que me dé mucha hambre, ¿no?, permanentemente. A propósito de hambre, Geraldine, hay personas que, la verdad, despiertan admiración porque logran dominar el hambre. Viene ese pedido desesperado de nuestro organismo de ingesta de alimentos y lo pueden atravesar sin perturbarse. Sin embargo, hay otras cuyo cerebro se paraliza, el estado de ánimo les cambia radicalmente y tienen que comer. ¿Te habrá pasado que has logrado identificar a ambos, no? Claro. Sí, por supuesto. Más difícil me parece en aquellas personas que por alguna explicación que no la tengo y quizás tú sí, no pueden controlar el hambre. A ellas quisiera dirigirnos, ¿no? Sí. Eso sucede porque químicamente hay esa disrupción de la elevación de la insulina de manera permanente.
porque yo ya vengo de ganar mucho peso, por ejemplo 5, 10, 15 kilos, y eso altera la química. Entonces ese hambre, a pesar de que ya comí, tengo hambre, ¿no? Y tengo hambre todo el tiempo. Por eso es que generalmente las personas con obesidad, uno las ve comiendo todo el tiempo, hasta caminando, ¿no? En todo momento tienen hambre, como si no hubieran comido nada. Y eso se debe a que la insulina se eleva y el azúcar también se genera esta situación que se llama resistencia a la insulina, que es reversible. Entonces, una de las soluciones es empezar a hacer una dieta baja en carbohidratos, que no significa no comer. O sea, significa comer, pero reducir mucho los carbohidratos, y esto va a ir haciendo que progresivamente la insulina y el azúcar vayan bajando y el apetito va a ir bajando con este proceso, ¿no? Entonces, no es de un día para otro, ¿no? Toma tiempo, con unos 15 días, un mes, en que ya uno se va a sorprender de que ya no tiene el hambre que tenía anteriormente, ¿no? Entonces ya se hace todo mucho más llevadero. En sí, los regímenes para reducir de peso, no son de un día para otro, no son procesos rápidos, son procesos que son a mediano y largo plazo, porque hay que esperar que el organismo también vaya cambiando metabólicamente. Y uno de los objetivos principales es reducir el azúcar y la insulina, que por lo general las personas que tienen obesidad o sobrepeso la tienen muy elevada. Entonces es este proceso en el que se le hay que acompañar, recomendar o ver qué alternativas puedan comer cuando sientan mucha hambre. Por ejemplo, entre comidas, no es ideal pues comer galletas, no es ideal comer carbohidratos, golosinas, helados, etcétera, sino alimentos más proteicos, por ejemplo, un huevo duro, un poquito de atún, una palta, media palta, ¿no? Alimentos que naturalmente no contienen carbohidratos o en mínimas cantidades, y esto va a hacer que la persona coma porque tiene hambre, se llene y continúe, digamos, hasta la hora del almuerzo, donde ya viene el plato principal, que también la recomendación es que sea bajo en carbohidratos. No necesariamente tiene que ser sin carbohidratos, pero sí bajo en carbohidratos, y ahí es cuando también la persona interesada en bajar de peso tiene que informarse mucho sobre alimentación, porque los carbohidratos también hay una gama amplia, ¿no? Hay desde el azúcar, que es lo más nocivo que hay, el azúcar pura, las golosinas, los helados, etcétera, todo lo que tiene añadida el azúcar, mientras los carbohidratos más saludables, que son los carbohidratos como el de la menestra, por ejemplo, como el de la quinoa, ¿no? Carbohidratos que se denominan complejos, que tienen fibra, y esto nos va también a ayudar, pero en pequeñas cantidades, a lograr la reducción de peso, ¿no? Lo que sí yo siempre recomiendo es no consumir carbohidratos en la noche, ¿no? Y en la noche, sobre todo, comer poco, porque se ve mucho, con mucha frecuencia, que las personas que durante el día no necesariamente comen mucho, pero en la noche comen una gran cantidad, estas personas permanentemente tienen sobrepeso y obesidad. Entonces, reducir los alimentos de la noche es bien importante, y sobre todo no comer los carbohidratos, que para recordar les indico que son las galletas, los panes, ¿no? El arroz, la papa, etcétera, y el dulce, ¿no? Que es en realidad lo que hoy mismo tienen que dejar de consumir las personas con sobrepeso, incluyendo las gaseosas, las golosinas, ¿no? Todo lo que tenga esta azúcar añadida, que es altamente nocivo. ¿Cuándo te ves en la imperiosa necesidad de armar un equipo multidisciplinario porque la persona no puede contener su impulso sobre los dulces? Lo sabemos en teoría, pero de pronto hay panetones en la casa, hicimos la compra de las cosas sanas, pero nuestro cerebro nos manda el panetón y no comemos una porción, nos acabamos el panetón completo. Entonces quizás ahí ya no hay un problema de aplicación de una ruta teórica válida por un nutricionista, sino también aprender a manejar ese ataque compulsivo, porque estoy consciente que no debo hacerlo, pero ya me acabé el panetón completo, claro. Sabiendo todo lo que acabas de mencionar, no dulces, no carbohidratos nocivos, entre comidas, ¿no? No, entre comidas, el panetón completo. Claro. Pues entonces, ¿te has visto a veces en la necesidad de hacer equipos multidisciplinarios? Te rogaría, Geraldine, que atendamos esta llamada y luego me comentas en qué casos armas equipos múltiples. Buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Con Nelson.
Hola, ¿cómo estás? Gracias por participar en Siempre en Casa. Geraldine te escucha. Me ha agradado porque, ¿qué le digo? Que nos dé usted apertura de hablar, porque creo que eso es lo democrático que se debe hacer. No, yo quería exponerle porque yo también tengo alguna experiencia sobre lo que es dietas, bajada de peso, subida de peso. Todo eso lo conozco hace más de 50 años. Yo soy graduado aquí, soy graduado en Estados Unidos también. He dictado clases en Estados Unidos. Lo que quería decir a las personas es lo siguiente. Todas las personas obesas están buscando una disculpa. Pero no hay disculpa aquí, las cosas son reales, como se lo decía ya. Si usted tiene plata para comprar alimentos, sí va usted a poder comer a cada rato. Pero si no tiene usted plata para comprar alimentos, ¿de dónde va usted que le puede dar el hambre que quiera? Pero si no tiene plata, ¿qué va a hacer? Bien. Esa es la verdad. Ninguna persona subida de peso quiere aceptar que la subida de peso es por ingesta de alimentos. Yo se lo he dicho, eso que entrado por acá, por la boca. Yo lo tengo en el internet, también tengo una exposición sobre eso. Bien, gracias por su participación. Me parece que los que tenemos algunos años de vida vemos que personas con sobrepeso hay en todos los niveles socioeconómicos, no solamente en un nivel socioeconómico alto, y puedo estar equivocado. Estoy con una nutricionista y con muchos profesionales escuchándome, pero me parece que la obesidad es transversal y afecta a todos los niveles socioeconómicos. Veo personas obesas inclusive en zonas con pocos recursos económicos. ¿Qué percepción tienes tú, Geraldine, de este punto? Sí, la obesidad es transversal, como tú bien dices. Y es más, hoy en día se está aumentando en la clase socioeconómica baja, media baja, ¿no? Porque se asume, se le atribuye a este aumento la preferencia que hay sobre la comida chatarra, que está también en un auge muy grande, sobre todo las bebidas gaseosas, ¿no? Porque se le considera gaseosa un azúcar líquida, ¿no? Y tiene mucha preferencia, y además estos alimentos son altamente adictivos, ¿no? O sea, no es una coincidencia que uno no quiera tomarse solo medio litro, sino 1 litro, ¿no? Sino porque tiene toda una formulación que hace que sea muy adictiva, y se ha visto que directamente a más consumo de bebidas gaseosas, más probabilidad de tener también diabetes, ¿no? Bien. Entonces, sí, es transversal. Y finalmente quedó en segundos esta respuesta para terminar. ¿Cuándo te has visto obligada a armar un equipo multidisciplinario? Porque la teoría en la práctica no se puede cumplir. Bueno, sí. Mira, cuando hay un proceso, ¿no?, de ansiedad muy grande, sí sería recomendable que la persona pueda tener una terapia también contra la ansiedad que se genera muchas veces, sobre todo cuando la persona ya tiene sobrepeso, ¿no? Entonces, recuerdo que siempre la insulina y el azúcar tienen mucho que ver con esas ganas de comer muchos carbohidratos, sobre todo. Y ahí, Mauricio, quería solo acotar algo al ejemplo que diste anteriormente, de estas ganas de que tú ni siquiera tienes la intención de comerlo, pero lo ves y lo terminas todo, ¿no? Y es que cuando uno entra en un régimen y tienes esa predisposición, hay que evitar obviamente ese tipo de alimentos que se les denomina alimentos gatillo, que tú no puedes comer uno, sino que te tienes que acabar todo. Pasa con los chocolates, con las gomitas, con los panes, con un montón de alimentos. Entonces, obviamente que si tú ya estás dispuesto a hacer una dieta, no puedes estar en tu casa. O sea, esos alimentos, sobre todo al inicio, no los puedes tener cerca porque son altamente adictivos. Y luego, ya más adelante, lo vas a poder comer, pero cuando ya tu peso se haya reducido y en realidad estas ganas de comer, el exceso de carbohidratos se va reduciendo a medida que uno va bajando de peso. Ya no es igual estas ganas muy elevadas de consumir alimentos todo el tiempo y sobre todo alimentos azucarados. Geraldine, muchas gracias por orientarnos y felicitamos a las personas que se animaron a retomar el plan en los próximos minutos. Suerte a todas ellas y gracias por estar con nosotros. ¿Te podemos seguir en alguna red social? ¿Te pueden buscar los oyentes que quieren saber más sobre su...? Sí, gracias. Les quería dar a tus oyentes
Baja de Peso Ya, que es una página web es un Facebook, donde siempre hay muchos tips y muchas recomendaciones para bajar de peso. Y en Instagram estoy como Baja de Peso Ya, _Geraldine Maurer. Ahí me pueden seguir porque permanentemente voy posteando notas interesantes sobre la reducción de peso, que es un problema que cada vez se ve en aumento en casi todos los países del mundo. Entonces tenemos que aprender a conocer más los alimentos y a comer mejor en casa. Gracias, Mauricio, por la invitación. No, a ti más bien por orientarnos, y vamos a seguirte en ambas plataformas digitales. Baja de Peso